su presencia, como agradecemos a don Vicente, pues sus palabras que van a ser muy edificantes y muy oportunas. Él es uno de los 3 obispos españoles que estuvo en el sínodo y es el que ha llevado todo el peso del sínodo y lo que le queda todavía. Él decía que había trabajado más en el sínodo que siendo arzobispo de Zaragoza, que trabajaba ahora más que entonces, porque ha sido un trabajo muy arduo y muy bien realizado y hecho, con la entereza que siempre lo hace y a su estilo, a la perfección, al máximo. Entonces, qué mejor que él nos ilustre sobre qué han vivido en el sínodo, porque vivirlo desde dentro es muy distinto que vivirlo desde fuera, o verlo desde fuera, o estar simplemente a expensas de lo que nos dicen los medios de comunicación. Por eso su experiencia va a ser muy positiva y muy bonita, y también ya, pues que también él, que conoce los entresijos del proceso de la Venerable, pues que nos ilustre en la medida de lo que pueda, que nos dé luz sobre ese tema. Entonces, os dejo con la sabiduría parlante, que son las palabras que siempre salen de su boca. Muy buenas tardes. Agradezco estas amables palabras de presentación de mi hermano el párroco don Alberto, que me invitó a tener esta charla coloquio con vosotros en el marco de la Navidad. Os doy la más cordial y fraterna bienvenida. Agradezco vuestra presencia en esta tarde no muy fría de invierno, aquí en este Salón de los Castejón, que nos ha cedido el Ayuntamiento, a quien quiero agradecerle también pues este detalle en la persona de la vicealcaldesa Isabel Mena. También quiero agradecer la presencia de Nacho, que va a grabar algo de esta intervención. Para todos también, feliz Navidad y un próspero y feliz Año Nuevo. Como decía don Alberto en la presentación, pues voy a tener 2 partes. Primero, lo que han sido las vivencias personales de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada en Roma en octubre, y después hablaré de los últimos años y los pasos que se han dado para promover la causa de beatificación de nuestra venerable Madre, Sor María de Jesús de Ágreda, que todavía tiene obstáculos la causa, pero trataremos entre todos de que se levanten para que pueda proseguir adelante. He escrito unos folios para ser más preciso y más conciso, y al final de mi intervención podéis hacer preguntas, sugerencias o propuestas, tanto de un tema sobre el sínodo como del otro sobre la causa de la beatificación. Muchas gracias de nuevo por vuestra presencia. En mi intervención en esta charla coloquio, doy gracias a Dios por la gozosa experiencia eclesial que he vivido como padre sinodal, representando a nuestra Conferencia Episcopal Española en la celebración de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que convocó el Papa Francisco con el lema "Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión". Estas 3 palabras han sido los ejes vertebradores del Sínodo de los Obispos. Han sido días, todo el mes de octubre, donde he experimentado la universalidad y catolicidad de la Iglesia, compartiendo la rica experiencia y las reflexiones personales sobre la sinodalidad junto a otros hermanos obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, hombres y mujeres de todas partes del mundo. Estábamos más de 190 países del orbe católico. Y he sentido también la cercanía del Papa Francisco, que participaba en las congregaciones generales, estaba en una mesa también sinodal y podíamos acercarnos en los descansos y en las pausas para poder saludarle, compartir lo que vivíamos, pedirle algún autógrafo, grabarle un audio, etcétera, etcétera. La propia configuración del aula sinodal, el aula Pablo VI, que la conocen casi todos los que han ido a Roma,
es donde se celebran las audiencias generales del Papa los miércoles, estaba distribuida en mesas, igual que en un banquete de bodas, que lo habrán podido ver por las imágenes de televisión y de otros medios de comunicación social. Eran, como digo, mesas redondas que ponían de manifiesto que había una igualdad entre todos, no había diferencia entre cardenales, laicos, seglares, sacerdotes, hombres y mujeres. Y eran también, en cierto modo, un símbolo de la Eucaristía, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana, con la palabra de Dios en el centro. La Asamblea Sinodal creo que ha sido, yo así la califico cuando me han hecho entrevistas, como una orquesta, como un coro, que tiene una armonía de la unidad, la polifonía de muchas voces, pero la sinfonía de la comunión eclesial. Y el Espíritu Santo ha sido el gran protagonista del sínodo, porque sin el Espíritu Santo, como dice el Papa Francisco, no hay sínodo. La sinodalidad es un momento de gracia para toda la Iglesia. Dice el Papa estas palabras: una de las herencias más valiosas del Concilio Vaticano II es la sinodalidad. Esta necesidad y belleza, continúa el Santo Padre, de caminar juntos, es el itinerario que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio en el que estamos. Palabras del Papa. La sinodalidad es tan importante que el Papa Francisco recoge y repite la expresión de un gran padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, que en el siglo IV decía: la Iglesia tiene nombre de sínodo, o lo que es lo mismo, sínodo es nombre de la Iglesia. Hay una ecuación. No se trata, por tanto, al hablar de la sinodalidad, de algo accidental o accesorio, sino de algo que pertenece a la entraña misma de la Iglesia, diríamos hoy a su ADN. No podemos pensar, por tanto, que la sinodalidad es una moda pasajera o algo que le ha venido por la cabeza al Papa Francisco y cuando acabe su pontificado esto terminará. No, la sinodalidad, como se dice hoy, ha venido para quedarse. La Iglesia es sinodal y continuará avanzando en sinodalidad. En la mente y en el corazón del Papa Francisco, la puesta en marcha de una Iglesia sinodal es la condición indispensable para un nuevo impulso de la misión que involucre a todo el pueblo de Dios, a todos los bautizados. Y este sínodo pretende actualizar la eclesiología del Concilio Vaticano II, que fue el gran acontecimiento del siglo XX, como sabéis. Y en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium, los 3 primeros capítulos esbozan ya lo que es el misterio de la Iglesia. El primero es: la Iglesia nace de la Trinidad, el misterio de la Iglesia. El segundo es: pueblo de Dios, todos iguales en dignidad por el bautismo. Y el tercer capítulo es la jerarquía de la Iglesia al servicio del pueblo de Dios. Antes que la jerarquía están los bautizados. En el despacho que tengo yo en la residencia en Zaragoza, tengo las bulas de los papas que me nombraron obispo de Osma Soria, de Santander o de Zaragoza. Pero antes de las bulas tengo la partida de bautismo aquí en la Virgen de los Milagros de Ágreda, porque antes que obispo soy cristiano, soy bautizado. Como decía San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Y es más importante ser cristiano que ser obispo. En nuestra iglesia que peregrina en España, creo que también en nuestra diócesis de Osma Soria, aunque no en tanta intensidad, ha sido el proceso sinodal también un momento de gracia, con sus fortalezas y sus debilidades. Y ha sido tiempo para que el Espíritu hablara en todos los bautizados que hayan querido participar en los grupos sinodales, para cobrar entre todos una mayor conciencia de nuestra corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la Iglesia. Y en la Asamblea Sinodal de Roma ha habido una presencia de españoles significativa y relevante. Hemos estado 3 obispos elegidos por la Asamblea de todos los obispos. En España sabéis que hay 69 diócesis, más el arzobispado castrense, 70.
con obispos residenciales y unos 15 obispos auxiliares, más los obispos eméritos, que somos ahora ya 42. Hubo una elección y nos eligieron a 3, a un servidor, el primero salió elegido, después el que es actualmente el arzobispo de Valladolid y anterior secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, y Francisco Conesa, un joven obispo de Solsona, en Cataluña. Estaba también el cardenal Omella, porque es miembro nato por ser presidente de la conferencia y también del Consejo Ordinario del Sínodo. Pero ha habido algunos laicos, algunas mujeres y algunos sacerdotes. Bien, ¿qué novedades ha tenido este sínodo frente a otros? Porque ya hay 16 sínodos ordinarios, además de los sínodos continentales que han ido convocando los distintos papas después del Concilio Vaticano II, después de San Pablo VI. Pues la primera novedad es que el sínodo no ha sido un acto puntual en un mes, como se celebraban siempre en el otoño, en el mes de octubre. Había un documento de trabajo llamado Instrumentum Laboris, se mandaba a las conferencias episcopales, a las universidades, se estudiaba y luego los padres sinodales, que solo eran obispos, estudiaban el documento, pero duraba un mes. Entregaban al Papa las conclusiones y el Papa ordinariamente hacía una exhortación post-sinodal para toda la Iglesia. Este sínodo no, este sínodo es un proceso, un camino con etapas. Fue convocado en octubre del 2021. Hubo una fase después por continentes, en Europa fue en Praga, donde participé también un servidor, y ha habido también ahora una primera sesión en octubre. Ahora vamos a continuar y habrá segunda sesión en octubre del 2024. Y entre tanto, en este tiempo, volveremos a retomar el camino sinodal. Por tanto, primera novedad, el sínodo de los obispos por una sinodalidad no es un acontecimiento puntual o momentáneo, sino un camino con etapas, un proceso. Segunda novedad, el tema. No es sobre un tema concreto. Otros sínodos han sido sobre los laicos, vosotros, sobre la familia, sobre los sacerdotes, sobre los obispos, sobre la vida consagrada, sobre la catequesis, sobre la evangelización, sobre la penitencia. Este ha querido el Papa que sea sobre la naturaleza de la misma Iglesia. Por tanto, no para tratar un tema concreto, sino para que penetremos y descubramos la hondura del misterio de lo que es la Iglesia sinodal. Y sinodal es que caminamos todos juntos, como bautizados, todos como pueblo de Dios, cada uno con su vocación diferenciada, pero partiendo todos de la común dignidad bautismal. Por tanto, el tema ha sido también otra novedad. Otra novedad es la participación de miembros no obispos. Por primera vez en un sínodo que lleva el título de obispos, ha habido personas que no eran obispos, que no participaban del ministerio episcopal. El número de participantes en el aula sinodal ha sido de 464, de los cuales 364, casi como los días del año, teníamos derecho con voz y voto. El resto, las otras 100 personas, eran expertos en teología, en ciencias humanas, en derecho canónico, eran moderadores, eran también delegados fraternos, es decir, hermanos de otras confesiones cristianas, incluso líderes de otras religiones no cristianas. El deseo del Papa ha sido que en este sínodo participaran otros que no son obispo, un 25%. Y de ese 25%, 54 eran mujeres. Y han hablado con igual derecho que un cardenal, que un obispo, que un arzobispo o que un sacerdote. Otro tema de novedad ha sido que se ha realizado en un clima de oración. El Papa quiso que antes de empezar propiamente las sesiones sinodales, que fueron el 4 de octubre, nos retiráramos 3 días a un pueblo a las afueras de Roma, en Sacrofanno, donde tuviéramos 3 días de retiro espiritual dirigidos por un padre dominico y por una religiosa benedictina para templar el ánimo, para ver lo que el Espíritu nos decía y dice hoy a las iglesias. Y este clima de oración pues, ha sido también la tónica general a lo largo de la Asamblea Sinodal.
Antes de cada sesión se rezaba pues los laudes o por la tarde las vísperas. Después de 2, 3 o 4 intervenciones había también un silencio para interiorizar lo que habíamos escuchado, para poder orar, para poder rezar. Ha habido varias celebraciones de la Eucaristía en el altar de la Cátedra de San Pedro, detrás del baldaquino de Bernini, en la Basílica de San Pedro, y también se inauguró con una solemne vigilia ecuménica de todas las religiones en la Plaza de San Pedro y con una solemne Eucaristía final en la propia Basílica, presididas ambas por el Papa Francisco. Y lo más novedoso ha sido el método de trabajo, que se llama conversación en el espíritu. ¿En qué consiste este método de trabajo? No en presentar un tema y empezar a debatir y a discutir y a dar argumentos, como se hace en un parlamento, como hacen los políticos, no, sino que en unas mesas redondas que estaban constituidas por 10 personas, con un moderador y un secretario, cada una de las 10 personas tomábamos la palabra por 3 minutos para exponer nuestro punto de vista sobre ese tema. Y hasta que no concluía la intervención de los 10 miembros de la mesa, no se acababa el discurso. Cada 3 intervenciones había 3 minutos de silencio para recapacitar e interiorizar en lo que había dicho el hermano, el cardenal, la hermana laica, etc. Después había otra segunda ronda, y era para ver lo que nos había impresionado de lo que habíamos oído en la primera intervención de todos los miembros sinodales de esa mesa redonda, de ese círculo menor. Y a veces te impresionaba porque estabas con algún africano o con un asiático, etc. Y una tercera ronda o tercer momento era para recapitular todo lo que habíamos oído en la primera y en la segunda ronda y buscar un consenso, buscar una síntesis que se plasmaba en un escrito que lo redactaba el secretario, y luego había un relator que en nombre del grupo exponía el tema en la congregación general de todos los que participábamos. Y esas congregaciones generales, que han sido 20, todas eran presididas por el Papa Francisco, que estaba en un estrado no tan superior como este, y si esto fuera el salón con mesas, pues a la misma altura que los demás. El Papa estaba con los secretarios generales, con los relatores y con el que moderaba la sesión. Y además había, de las intervenciones de los grupos, intervenciones personales. Se pedía la palabra, todo era a través de una tablet, no hemos utilizado nada el papel para ser ecológicos, y se pulsaba y según las intervenciones te daban la palabra y podías intervenir también durante 3 minutos. A los 3 minutos se cortaba la palabra y daba la intervención a otro. Y también cada 3 intervenciones una pausa, porque todo lo que se oía de esa congregación general te ayudaba después a perfilar mejor el escrito que había presentado tu mesa o que había presentado tu grupo. Los grupos en la sala eran 35, 14 de habla inglesa, 8 de habla italiana, 7 de habla española, 5 de habla francesa y 1 de habla portuguesa. Lo demás, si no, era con traducción simultánea. Cada uno había elegido la mesa en función del tema sobre el que querías trabajar, porque no todos trabajábamos sobre el mismo tema, y también sobre la preferencia lingüística que tuvieras. Ese ha sido un poco algunas de las novedades. ¿Cómo se han articulado las sesiones de los grupos menores con las congregaciones generales? De alguna manera lo he indicado. Había una articulación porque la Secretaría General era el ámbito donde desembocaban todas las intervenciones de los 35 grupos y de las muchas intervenciones personales y particulares que hacíamos libremente cada miembro, cada padre o madre sinodal. En las congregaciones generales, como he dicho, pues estaba el Santo Padre y escuchaba, y él ha intervenido también en 3 ocasiones. Y al final, en la votación que se hizo con mayoría de 2/3 todos los puntos de los 20 capítulos, también el Papa votaba como uno más y estaba escuchando todo lo que decían los otros padres sinodales. Como fruto de esta asamblea ha salido un documento llamado Informe de Síntesis, que no es un documento final, sino un documento que es para seguir estudiándolo como punto de partida
para los meses que nos quedan hasta octubre del año 2024. Este informe de síntesis, como digo, no es un documento final definitivo, sino provisorio, que servirá ahora de base para que los grupos sinodales que lo retomen, y os invito a que os inscribáis en los grupos de la parroquia o en otros espacios, puedan trabajar ese documento. ¿Qué estructura tiene el documento? Está dividido en 3 partes y en 20 capítulos. Y cada párrafo tiene una numeración con las letras del alfabeto, de tal manera que luego se votaba párrafo por párrafo, no en bloque y en conjunto. 3 partes y 20 capítulos. Y en cada capítulo hay 3 apartados. Un apartado que se llama convergencias, otro que se llama puntos que hay que afrontar o a debatir, y otro propuestas. Las convergencias eran aquellos lugares, aquellos momentos, aquellas ideas donde adquirían un consenso, diríamos que todos estábamos de acuerdo. Por eso eran convergencias. La segunda parte eran más bien cuestiones que hay que debatir, que no están maduras y que hay que reflexionar en la Iglesia todavía y que no conviene aprobar, porque si se aprueba algo en lo que no estamos más o menos todos de acuerdo, eso siempre crea división, crea confusión y no edifica la Iglesia, no crea comunión eclesial. Esas cuestiones necesitadas de mayor profundización, de mayor debate y de mayor estudio, sobre todo por parte de los expertos, de los teólogos y del magisterio de la Iglesia. Y la tercera parte de cada capítulo eran unas propuestas o recomendaciones que hacíamos a la Asamblea para que las tuvieran en cuenta, en forma de indicaciones, en forma de sugerencias o en forma de urgencias más o menos explícitas. Las convergencias es como un mapa donde nos situábamos todos. Cuando uno va a una ciudad, pues para conocer la situación general ve el mapa, sabe dónde están las plazas, la catedral, los palacios, los monumentos, etc. Un mapa nos sitúa y ahí estamos de acuerdo. Los temas que hay que afrontar son como una encrucijada. Cuando uno va caminando y surgen varias sendas, no sabe por dónde tirar. Y hay que averiguar bien el camino exacto, porque si te equivocas de camino no llegas a la meta, no llegas al destino definitivo propuesto. Por tanto, es como una encrucijada. De ahí que haya que clarificar más ese punto. Y las propuestas, pues ya lo dice la palabra, son aportaciones, sugerencias que uno hace a la Asamblea. En cada parte pues hay varios capítulos. La primera parte se titula El rostro de una iglesia sinodal. Y ahí de lo que más se trata es de la categoría de sínodo, que muchos no la han entendido. Sínodo viene del griego, sin, una preposición que significa con, y odos, que significa el camino. Por tanto, con el camino. Todos en la Iglesia, como bautizados, miembros del pueblo de Dios, cada uno con su vocación, realizando la vocación y la misión evangelizadora. Eso es la sinodalidad, pero a gente le cuesta. En los primeros siglos de la Iglesia, en el primer milenio, la Iglesia era casi sinodal. Todo se decidía de acuerdo con todos los bautizados. Nada ya se hacía sin el obispo, nada sin el consejo de los presbíteros y nada sin el consentimiento del pueblo de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y ahí, en esa primera parte, los temas principales han sido la iniciación cristiana, el estilo del catecumenado, como entrar en la Iglesia para vivir el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ha habido un capítulo muy importante sobre el tema de los pobres, como la carne de Cristo en el camino de la Iglesia, el tema de las tradiciones de las iglesias orientales católicas de los hermanos del Este, que son católicos como nosotros, pero con teología, con ritos y con liturgia distinta, y hace falta tener también ese conocimiento, porque la Iglesia respira con 2 pulmones, como decía San Juan Pablo II, el pulmón de Occidente, que somos nosotros, y el pulmón del Oriente, que son los hermanos de las iglesias orientales católicas. Esos fueron los temas de la primera parte. La segunda parte se titulaba Todos discípulos y todos misioneros. Misioneros en el sentido de anunciar el Evangelio, de estar en trance de misión. Y ahí se fue
describiendo todos los miembros del pueblo de Dios. Se empezó por los laicos, por vosotros. Dentro del capítulo de laicos hubo un apartado para las mujeres en la Iglesia, teniendo un mayor reconocimiento y participando en los órganos también de decisión de la Iglesia. Y hubo también un capítulo, como no, para la vida consagrada, religiosos y religiosas, para los sacerdotes, para los obispos y para el obispo de Roma, que es el Papa. Por tanto, este capítulo segundo, esta parte segunda, es central. Todos discípulos, todos misioneros. Y ahora, en estos meses que quedan hasta octubre, se quiere que se centre sobre todo en esta segunda parte del informe de síntesis. Y la tercera parte lleva por título Tejer lazos y generar comunidad. Ahí se destaca sobre todo la formación de todos los miembros del pueblo de Dios, sobre todo en los seminarios, para que los pastores, los curas, los sacerdotes salgan bien formados y puedan guiar y participar con todo el pueblo de Dios, con toda la comunidad cristiana. Ahí hay un capítulo para la familia como primera educadora y responsable de la fe de los hijos, como iglesia doméstica. Démonos cuenta que en Asia o en África tiene mucha más importancia el tema de la familia que lo que podamos tener en Europa, que está muy disgregada y muy individualizada y con pocos vínculos de comunión. Ahí en esa tercera parte se hablaba también de la cultura digital, porque ha habido mucha gente que ha seguido el sínodo, no presencialmente en grupos sinodales, en las diócesis o en las parroquias, sino por el continente digital, que es un mundo, una cultura nueva, sobre todo para los jóvenes y para los alejados. Había allí una hermana, Siskia Valladares, de la Congregación Pureza de María, que es de Nicaragua, pero está nacionalizada en España, está en la diócesis de Mallorca y es la que ha llevado más el peso de este sínodo digital, del continente digital. Y es muy importante porque muchos, repito, que no han podido participar presencialmente en los grupos, lo han hecho a través del continente digital. En definitiva, ha habido mucha participación, mucha libertad para hablar, no ha habido confrontación en ese sentido de discutir, sino que uno decía una opinión, el otro podía decir la contraria y no había choque ni enfrentamiento, sino escucha, escucha y escucha. La palabra que más ha resonado es escuchar, acompañar y discernir. Y el camino continúa. ¿Ahora qué? Pues se ha publicado ya, como repito, este informe de síntesis que está colgado de la página web del Sínodo de Roma, el Sínodo en las diócesis, y también está publicado en varias editoriales, entre ellas la BAC, la Biblioteca de Autores Católicos de Madrid, de España. Ahora se trata de ir por dos ejes vertebradores, por dos grandes directrices. Una, profundizar en lo que es el sínodo, es decir, cómo crecer para ser más una iglesia sinodal en misión. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en este clima sinodal, en esta clave, en esta atmósfera, en este ambiente. Los consejos parroquiales de economía, de pastoral, las cofradías, etcétera, trabajemos en esta clave sinodal. Y la otra es imprimir este dinamismo sinodal, buscando también experiencias y prácticas de sinodalidad, buenas prácticas que se están realizando ya en la Iglesia, en los distintos continentes. Tendremos tiempo en España hasta el 15 de mayo, y el día 15 de mayo ya el equipo sinodal que existe en la conferencia, y un servidor es el coordinador de ese equipo sinodal, haremos el resumen de todo lo que aporte nuestra conferencia episcopal y la Iglesia en España y se enviará a la Secretaría General del Sínodo para elaborar un segundo instrumento de trabajo, un instrumentum laboris, que así se llama, que nos servirá de base a los padres y madres sinodales para la sesión de octubre del 2024. Confiamos en que el Señor nos seguirá guiando por el camino para ser una iglesia más sinodal y más misionera, saliendo a los caminos a anunciar la alegría del Evangelio. Y contamos para ello con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, signo
de esperanza segura y de consuelo en el camino del pueblo de Dios. Pues hasta aquí, y hacemos un breve descanso en silencio, lo que habéis escuchado y lo que yo he pronunciado sobre el tema del sínodo. Y enseguida empiezo con el segundo tema de esta tarde, que será la situación actual de la causa de la Venerable Madre Ágreda. Pensad, mientras tanto, las aportaciones, preguntas que queráis hacer primero sobre el tema del sínodo. Guardamos también 3 minutos para utilizar el método de la conversación en el espíritu, el método sinodal. Bien, gracias por la escucha y por el silencio, y entramos en la segunda parte de esta intervención, situación actual de la causa de la Venerable Madre Ágreda. Sobre las vicisitudes de la causa de la Madre Ágreda ya pronuncié una conferencia en el curso de verano del año 2021 en el Centro Cívico, en plena pandemia, que fue organizado por nuestro Ayuntamiento de Ágreda. El proceso de la causa de beatificación de Sor María es un proceso muy intrincado, muy complejo. Desde el siglo XVII, en que nace y muere, todos los papas han tenido que intervenir, unos para lanzarla y otros para detenerla o prohibirla. No voy ahora a exponer esta historia, que es, como digo, muy intrincada. Los momentos que ha tenido de mayor dificultad la causa para la beatificación han sido en el pontificado del Papa Clemente XIV, que en el año 1773, siglo XVIII, decretó el perpetuo silencio, que no se hablara de la mística ciudad de Dios y no se hablara del proceso de beatificación. Y este parón, este frenazo, lo confirmó más tarde el Papa León XIII en el año 1896. Confirmó ese silencio perpetuo que había decretado Clemente XIV. Me voy a fijar en los 25 últimos años, a partir del pronunciamiento oficial, que ha sido el más importante, de la Santa Sede del año 1999, al acabar el siglo XX. Y resumiré mi intervención en 10 puntos breves, a modo de decálogo. Primero, respuesta de la Secretaría de Estado. La Secretaría de Estado es el organismo más inmediato al gobierno del Papa. Es el organismo más importante junto con la doctrina de la fe. Pues hubo un pronunciamiento el 19 de febrero de 1999. La Secretaría de Estado de la Santa Sede confió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora en lugar de congregación se llama dicasterio, pero es lo mismo, la revisión definitiva de la obra cumbre de Sor María, la mística ciudad de Dios. Y gracias al cardenal Suquía entonces logró que el Papa San Juan Pablo II formara una comisión de teólogos, cardenales, etcétera,
para estudiar la obra de Sor María. Y la respuesta fue, a través de la Secretaría de Estado, que no hay verdaderos errores doctrinales ni herejías en el libro de la mística Ciudad de Dios. Esto es muy importante. No hay verdaderos errores ni herejías. Pero, se decía, la presentación que hace de María, la obra de Sor María, contrasta, ahí está el verbo, con la presentación que se hace en la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia sobre la Virgen, y no es compatible, es el otro verbo, con la Mariología, es decir, el estudio sobre la Virgen del Concilio Vaticano II. Y añadía la respuesta de la Secretaría de Estado. Por tanto, reconociendo que se han hecho avances, todavía no podemos conceder el nihil ostat, es decir, vía libre, semáforo abierto, para continuar adelante, porque una eventual prosecución de la causa de Sor María importaría una implícita aprobación del libro y una indirecta promoción. Por tanto, una parte positiva, que no hay errores verdaderos ni herejías, y esto es importante porque si no, no podría seguirse adelante, pero todavía no se concede el nihil ostat porque tiene que avanzarse en estudios para armonizar con la doctrina de la Sagrada Escritura y con los textos del Concilio Vaticano II sobre la Virgen. De dicha respuesta, creo yo, se desprende que la cuestión del nihil ostat y la prosecución de la causa no está cerrada, sino que queda abierta a otros estudios y a otras reflexiones ulteriores. A partir de este pronunciamiento, como digo, de febrero del 1999, se han realizado importantes temas de estudios y congresos. Algunos se han celebrado aquí, en esta sala. Libros de actas del Congreso, La Madre Ágreda, una mujer del siglo XXI. Después, ponencias del padre Enrique Llamas, un carmelita ya fallecido, que trató de ver que no había incompatibilidad entre lo que dice la mística de Sor María y lo que dice el concilio, o textos de escrituristas del padre Artola, de Tomás Otero y de otros estudiosos, y del Congreso de Mariología. No entro en los estudios porque están ahí y todos ellos se presentaron a la Santa Sede, tanto en la Congregación o Dicasterio de las Causas de los Santos, como también en la Congregación o Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Sobre la implícita aprobación y la indirecta promoción del libro. Con relación a la implícita aprobación y la indirecta promoción, hay que afirmar que tal promoción está debidamente justificada por los mayores bienes que comporta la difusión del libro La mística Ciudad de Dios en proporción a los posibles inconvenientes y riesgos que otros pudieran temer de una decisión favorable de la prosecución de la causa. Entre los beneficios cabe señalar el valor intrínseco, teológico y espiritual de la obra cumbre, La mística Ciudad de Dios, porque le ayuda al pueblo fiel a fomentar la verdadera devoción a la Virgen María y es un estímulo para la edificación del pueblo santo de Dios. Además, el libro ha tenido una gran aceptación a través de la historia y en la actualidad en los diversos miembros del pueblo de Dios de todo estado y condición. El libro cuenta con multitud de ediciones y está traducido a más de 20 idiomas. Sobre el resto de las obras, que escribió muchas más, además de la mística Ciudad de Dios, no ha habido nunca ningún inconveniente de tipo doctrinal o dogmático. Otro punto, la oportunidad e importancia eclesial de la causa de beatificación. En el discernimiento de la oportunidad del reconocimiento público de la santidad de Sor María de Jesús y de la importancia eclesial de su causa, mucho se puede decir sobre la actualidad de la vida y doctrina de la mística Ciudad de Dios, y también sobre la coincidencia con la doctrina del Concilio Vaticano II, como han puesto de relieves grandes mariólogos, entre ellos el padre Enrique Llamas. Los últimos obispos de Osma Soria, después del concilio, también se han ido pronunciando. Así don Saturnino Rubio Montiel, algunos lo han conocido, después don Teodoro Cardenal Fernández, don José Diego Reboredo, don Braulio Rodríguez Plaza,
don Francisco Pérez González, un servidor, don Gerardo Melgar Viciosa y ahora monseñor Abilio Martínez Barea, que siempre hemos tenido un vivo interés por la causa y por su feliz resultado, y hemos intervenido de distintas maneras ante la Santa Sede. También las religiosas concepcionistas franciscanas y la Confederación de Santa Beatriz de Silva, de la Orden de la Inmaculada Concepción, han solicitado la prosecución de la causa y la proclamación de la santidad de vida de Sor María de Jesús, para gloria de Dios y bien de la Santa Iglesia, para estímulo y ejemplo del pueblo cristiano y de la Orden franciscana. La fama de santidad de Sor María de Jesús se ha mantenido siempre a través de la historia y sobre eso no hay ninguna dificultad. El proceso se abrió ya en el año 1670 y enseguida fue declarada venerable. Por tanto, fama de santidad no hay problema. El problema está en los escritos. Otro punto fue un fórum de Mariología en Roma que se celebró los días 29 y 30 de octubre del 2015. Algunos de los que estamos aquí participamos. Entonces menos de los que habéis participado ahora. Pero ya fuimos un grupo pequeño de Ágreda. El fórum fue organizado por la Pontificia Academia Mariana Internacional y por las Facultades de Teología y Filosofía de la Pontificia Universidad Antonianum, que la ha organizado también ahora, de los Padres Franciscanos. Este fórum tuvo como tema María de Jesús de Ágreda, una historia y un pensamiento. Y el objetivo de ese fórum fue resaltar su mensaje y doctrina, especialmente en la Mariología, para dar un impulso nuevo a su causa. A este foro, como digo, asistimos un grupo pequeño de hijos de Ágreda, y yo mismo, que era entonces arzobispo de Zaragoza, tuve una intervención para exponer los grandes momentos de la causa de la Madre Ágreda, sobre todo a partir del tercer centenario de su muerte, que como sabemos se celebró en el 1965. Un hito muy importante es el que se ha celebrado ahora, en el mes de noviembre. Pero antes hubo una intervención de la Conferencia Episcopal Española en noviembre del 2015. Nuestra Conferencia Episcopal Española estudió el tema de la oportunidad de dirigirse al Papa y concretamente a la Congregación de las Causas de los Santos para solicitar que se retirara el nihil ostad, el obstáculo que hay para seguir adelante. La sesión fue en noviembre del 2015. Estábamos en la sala entonces 67 obispos presentes con derecho a voto. Votos positivos fueron 61, votos negativos 3, abstenciones 2 y 1 no votó. Con este resultado ampliamente favorable, el entonces cardenal presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez Pérez, se dirigió a la Congregación de la Causa de los Santos en fecha de 4 de enero del 2016. Por tanto, estamos relativamente recientes, para que nos contestaran si seguir o no. ¿Cuál fue la respuesta de la Congregación de la Causa de los Santos? Fue en marzo del 2016. El cardenal prefecto entonces, Ángelo Amato, que por cierto vino aquí a Ágreda, al convento de las Madres Concepcionistas, contestaba al presidente, monseñor Ricardo Blázquez, diciendo que su dicasterio, su congregación, según su competencia, había interpelado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque no se puede proceder nunca en una causa de los santos por parte de la Congregación de Causas de los Santos si no da el visto bueno la doctrina de la fe. Pues bien, con carta, el protocolo, etcétera, hasta aquí, monseñor Luis Ladaria, que era entonces secretario de la Congregación y que luego ha sido prefecto, por tanto presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe, nos contestaba que mantiene las reservas para la causa de beatificación de la Madre Ágreda porque todavía no hay, dice, nuevos elementos acerca de su doctrina mariológica. Por tanto, piden más elementos de la doctrina mariológica, que se profundice más. Gestiones del vicepostulador, el padre Stefano Cecchín, un franciscano que ha venido varias veces a Ágreda, ha estado también en Tarazona y es un hombre que conoce bien todo el tema y es el vicepostulador. Pues bien, este padre Stefano Cecchín ha sido nombrado por el Papa Francisco presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional,
diríamos que es el organismo de la Santa Sede más importante sobre todos los temas marianos, las apariciones, etcétera, etcétera. Pues bien, el vicepostulador ha realizado numerosas gestiones en favor de la prosecución de la causa, ha participado en encuentros sobre Sor María de Jesús, está en relación con el grupo de Madre Ágreda de Texas, donde ha organizado unas jornadas, y se ha dirigido al Santo Padre a través de la Secretaría de Estado para que conozca el tema y la situación actual de la causa. Y llegamos al momento principal que vosotros habéis sido testigos. Congreso Internacional en torno a Sor María de Jesús de Ágreda, que se ha celebrado el pasado mes de noviembre, los días 16 y 18. Los días 16 al 18 de noviembre de 2023 se ha celebrado en Roma un congreso en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma sobre el tema María de Ágreda, con 3 epígrafes o subtítulos: monja enamorada de la Escritura, mística mariana y evangelizadora de América. Dicho congreso estaba promovido por la Pontificia Academia Mariana Internacional, en la que intervinieron importantes teólogos y conocedores del proceso canónico de beatificación. Entre otros intervino Salvatore Perrella, que es un gran mariólogo italiano, gran experto en mariología y que disertó sobre la Madre Ágreda en el tiempo de la modernidad. En este congreso habéis participado un numeroso grupo de fieles de Ágreda, unas 60 personas, organizados desde la parroquia por don Alberto, presididos por el señor obispo don Abilio, con la presencia de la Madre Abadesa, Sor María Vianney, con el señor alcalde, don Jesús Manuel, con personas del grupo de trabajo Sor María de Jesús de Ágreda, que surgió a raíz del 4º centenario del nacimiento de la Venerable y que tanto trabaja, y que aquí hay varias personas. Y también han participado monjas concepcionistas y gentes devotas de Sor María provenientes de diversos países. El jueves día 16, al comienzo del Congreso, en la sala del consistorio, el Santo Padre, el Papa Francisco, recibía en audiencia a los participantes en el Congreso, a vosotros, y pronunció un discurso que está íntegro en el Dicasterio para la Comunicación en la librería Editrice Vaticana, en el que calificó, y esto es importante, a la Madre Ágreda, y son palabras textuales, abro comillas, una mujer excepcional que ustedes han querido definir como enamorada de la Escritura, mística mariana y evangelizadora de América. Estos títulos, proseguía el Papa, me hicieron reflexionar sobre las 3 lecciones que la mujer contemplativa puede dar a la Iglesia: silencio, mística y misión. De este congreso se han hecho eco numerosos medios de comunicación social y todos los participantes habéis venido muy contentos de la experiencia vivida, especialmente de la audiencia con el Santo Padre, el Papa Francisco, y algunos de vosotros sois los mejores testigos de lo oído y vivido esos días en Roma. Concluyo con el epígrafe Esperanza paciente. Por todo lo expuesto en esta intervención, este humilde arzobispo que os habla, hijo de este pueblo y amante de Sor María de Jesús, ha hecho en el pasado numerosas gestiones, cuando era obispo de Osma Soria, cuando lo fui de Santander y también de arzobispo de Zaragoza. Y ahora, durante el sínodo, aprovechando que el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe estaba presente, me entrevisté 3 veces con él. El nuevo prefecto es Monseñor Víctor Manuel Fernández, argentino, íntimo amigo del Papa. Él no conocía el tema, me pidió que les pusiera en 2-3 folios el estado de la cuestión, le resumí algo de lo que he dicho esta tarde. Al día siguiente me pidió que le ofreciera documentación, le hice un elenco de los principales artículos, libros, etcétera, los más actuales, y en la tercera intervención me llamó también en el descanso para decirme: mire, monseñor, yo haré todo lo que pueda, pero tengo que informarme. Por tanto, diríamos que está en un momento favorable por el conocimiento directo que ha tenido el Santo Padre con el Congreso y con la audiencia, y por el interés que ha manifestado el actual prefecto de la Doctrina de la Fe, porque es ahí
donde está el tema, donde está el parón, donde está el Nilostad. También ahora, Monseñor Abilio, el actual obispo de Osma Soria, se ha dirigido, me consta que se ha dirigido personalmente también al prefecto, en la misma línea que hemos hecho nosotros. Considero y concluyo que la mística Ciudad de Dios y todos los escritos de Sor María de Jesús poseen un valor teológico, mariológico y espiritual de gran calado, de gran significado, porque fomentan la verdadera devoción a la Virgen María, sobre todo en el misterio de la Inmaculada Concepción, y son un estímulo para la edificación y santidad del pueblo de Dios, pastores, miembros de vida consagrada y fieles laicos. El pueblo fiel que tiene la unción del Espíritu Santo considera como santa a Sor María de Jesús. Esperamos y deseamos ardientemente que pronto, removidas todas las reservas y el Nilostad, la venerable Madre sea reconocida oficialmente por la Iglesia como beata y luego como santa. Pues muchas gracias por vuestra participación y por vuestra atención. Gracias. Y ahora pues podemos abrir un turno de diálogo tanto sobre el tema del sínodo, primera parte, como sobre el tema de la causa de beatificación. Yo estoy dispuesto a contestar, si sé, y si no, pues humildemente diré que no sé contestar a lo que haya. Bien. Bien, Faustino. Quería preguntarle sobre las mesas que tenían, ha dicho usted, unas 30 o en el sínodo. En el sínodo. Después de la conclusión que sacaban cada mesa al secretario, ¿había unanimidad más o menos en los debates propuestos o había bastante diferencia? Había unanimidad en lo que llamábamos las convergencias, en los puntos centrales o focales. Había diferencias y debate en los temas que hay que afrontar, que están discutidos todavía, que están abiertos, que no están resueltos. Y luego había también propuestas que se lanzaban para mejorar el sínodo, para mejorar la etapa que viene ahora y sobre todo la sesión segunda que se haga en octubre. Había bastante coincidencia, pero claro, los continentes, la Iglesia no es lo mismo África, aquí está don José Luis, no es lo mismo Asia, no son lo mismo las iglesias orientales, que no es lo mismo que nuestra iglesia más occidental, que está mucho más secularizada. Si hay en Europa no hay unanimidad, porque yo participé en Praga en el mes de febrero, el año pasado, este año mejor dicho, y había diferencias desde Portugal a los Urales, del norte al sur, pues luego la Iglesia Universal es como un poliedro con muchas caras y sobre distintos temas hay diferencias. Por ejemplo, sobre el tema que salió la homosexualidad, las parejas, el matrimonio, etcétera, los africanos ahí son muy restrictivos y en cambio en otras partes pues mucho más tolerantes. Como hay ahí debate, no se puede zanjar la cuestión y hay que seguir un poco debatiendo. El Papa se ha reservado algunas cuestiones que las estudiarán a nivel de Iglesia Universal con todos los dicasterios, todas las congregaciones romanas y con la ayuda de expertos y teólogos. Porque hay temas que no se puede debatir en un grupo sinodal en una parroquia o en un círculo menor del aula sinodal. Eso requiere más serenidad, más calma, más reflexión, más aportación documental. Ese es el tema. ¿En qué punto iba a lo que usted ha dicho al final sobre la sexualidad? Porque ha coincidido que ahora el Papa ha hecho unas declaraciones que va a bendecir a los homosexuales. ¿Que ha influido esos debates o...? No, ese debate estaba ya planteado antes. De hecho, se pronunció el cardenal Adaria en el año 2021, ya se pronunció. Lo que pasa es que el documento del cardenal Adaria dice que no se bendecía la unión, porque no es verdadero matrimonio. Ahora ese documento avanza un poquitín más y manteniendo que no se bendice la unión y que no se cambia la doctrina y que no es verdadero matrimonio, se pueden bendecir a las personas sin un rito litúrgico para ponerlas en la presencia del Señor y el Señor les puede ayudar con su gracia. Hay que leer el documento, Fiducia Supplicans, porque a veces en los medios de comunicación se hacen pronunciamientos sesgados,
si no se leen las 4 partes, los 4 capítulos de esta declaración fiducia supplicans, pues a veces se queda uno con una parte y no con otras. Hay todo un estudio de lo que son las bendiciones y la bendición litúrgica matrimonial. Después las bendiciones pastorales, que no dogmáticas ni teológicas, y luego la oportunidad de posible bendición a las personas y no a la unión como tal. Pero eso como tal no se debatió en el sínodo. Sí se debatió si el diaconado a las mujeres, el diaconado como orden, no como función que pueden hacer servicios de caridad, etcétera, sino como orden jerárquico. Y eso está debatido. De hecho, el Papa ha nombrado 2 comisiones y no han llegado a ningún resultado todavía. Por tanto, será una cuestión abierta. Se ha pedido entre las propuestas que a ver si hay una ya solución para octubre del 24. También algunos pedían el sacerdocio femenino, salían distintas cuestiones, ¿no? Y allí hablaba la gente con plena libertad, tanto en los grupos, círculos menores, como en las intervenciones libres. Pero todos teníamos la misma oportunidad y ahí no había diferencia de jerarquía entre cardenales, arzobispos y fieles laicos o sacerdotes. Eso sí que ha habido una gran libertad y un gran respeto. Todos han podido opinar y pronunciarse como veían las cuestiones que allí se trataban. Eso doy fe. Gracias. Y con respecto a Beñate, estuve en alguna ponencia, no en todas, y yo oí nombrar varias veces al Papa Ratzinger. Y usted no le he oído hablar que él nombró una comisión, no sé si es la que usted ha referido, a 4 personas, y efectivamente vieron que en la mística Ciudad de Dios no había ninguna concurrencia que pudiera eso. Y entonces el Papa nombró a un cardenal, Fernando González, nombró a un cardenal que me parece que era americano o algo, con la desgracia que se murió. Y al morirse ese cardenal, si no oí mal, pues se quedó también otra vez todo paralizado. ¿Puede ser algo de eso? Sí, bueno, ha habido en los pronunciamientos, quizá no han tenido en cuenta toda la aportación documental que se ha hecho desde ese año 1999, en el que se decía que no había verdaderos errores ni herejías. Se mandó mucha documentación, pero a veces no se estudian todos los temas en las congregaciones. Y da la respuesta a lo mejor no el secretario de una congregación general, sino un oficial. Y por tanto hay que desmontar todo eso, para entrar en la raíz de fondo. Si no hay verdaderos errores ni herejías, no se puede impedir la persecución, sino que pase a la causa de los santos a seguir su proceso. Y eso es lo que habrá que insistir ahora, Y creo que puede ayudar este momento de oportunidad de gracia y coyuntural, pues el haber tenido este congreso y el que hay un nuevo prefecto y que se ha interesado por la causa. Eso puede ser, desde mi punto de vista, un momento de oportunidad. Porque un servidor habló, cuando era yo obispo de Osma Soria, con el cardenal Ratzinger, que entonces era prefecto de la doctrina de la fe, no era papa. Y yo, después, él no recibía a los obispos de las provincias eclesiásticas que íbamos, que éramos de la provincia eclesiástica de Burgos, de Pamplona y de Zaragoza. Y yo le pedí una audiencia particular, me recibió en su despacho, y les puse el tema, y me dijo, mándeme en 2 o 3 folios lo que usted acaba de decirme ahora. Y contestó que también no había ningún inconveniente, pero él no lo veía oportuno, me contestó, por la utilización que pudieran hacer de Sor María grupos integristas, sobre todo en Alemania, que él conocía bien. Y una eventual beatificación podría estropear el tema y llevar a Sor María a estos grupos de apariciones maravillosistas, integristas, etc. Entonces contestó así el cardenal Ratzinger. A ver, Consuelo, sí. Sí, yo, en primer lugar, pues agradecerle el trabajo que está realizando en el sínodo, porque usted ha sido el máximo exponente de la Conferencia Episcopal Española y le han encargado a usted, y todo lo que ha realizado en Roma. Y mi pregunta es cómo se ha reflejado el trabajo realizado por la Iglesia Española, todo lo que hemos hecho aquí, cada uno en su diócesis, cómo se ha reflejado en el sínodo, o si eso primero se reflejó en esa reunión europea y luego cómo se reflejó en el sínodo propiamente dicho.
y luego comparativamente las propuestas que se hicieron de la Conferencia Episcopal Española, ¿cómo las ve usted en comparación a las otras propuestas internacionales, o si quiere decir solamente europeas? O sea, no sé, que eso solamente lo puede hacer un padre sinodal, esa respuesta, ¿no? Sí. Bien, debo decir que el trabajo que se ha realizado en la Iglesia en España desde octubre del 2021, cuando se abre el sínodo, ha sido importante. En la primera fase de todas las diócesis, muy importante. Participaron muchos grupos sinodales, muchos miembros de comunidades religiosas, muchos grupos libres y de movimientos y asociaciones apostólicas. Todo eso cristalizó en una síntesis nacional en Madrid que se celebró el 11 de junio del 2022. Y toda esa síntesis se envió a la Secretaría General del Sínodo para que lo tuviera en cuenta en la fase continental de Praga, de febrero del año siguiente. Nos felicitaron e incluso textualmente ese Instrumentum Laboris primero para la fase continental de Europa recogía muchas frases de nuestra conferencia episcopal. En el tema de formación, en el tema de los ministerios de los laicos, en el tema del bautismo como fuente de vocación y misión, y en el tema de promoción de la misión. Eso fue bastante alabado y bastante reconocido. Después ya llegamos a la Asamblea de octubre. Los 4 obispos hemos tenido intervenciones, hemos participado unos como secretarios, otros como relatores y otros hemos intervenido. Un servidor ha tenido 3 intervenciones particulares para hablar de esta circularidad de todo el pueblo de Dios. Cité una frase de San Cipriano del siglo III para ver que hay que armonizar la colegialidad de los obispos, a la que no se opone la sinodalidad de todo el pueblo de Dios, de los bautizados. Porque algunos dicen, si es sínodo de obispos, ¿por qué participan gente que no es obispo? Y entonces ahí hay un debate entre colegialidad, grupo o colegio de los obispos, que se llama la colegialidad, y sinodalidad. Pero los obispos también estamos dentro del pueblo de Dios. También somos cristianos, como decía antes con San Agustín. Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Y entonces el obispo tiene que estar dentro de la sinodalidad, aunque con su carisma de discernimiento. Esa aportación la hemos destacado bastantes los obispos españoles. Y ya digo, los 4 que hemos estado, y luego ha habido también intervenciones de algunas de las participantes, de Acción Católica, de alguna mujer designada directamente por el Papa y de otros religiosos. O sea, la aportación española ha sido importante. Y de hecho, ahí está en la subsecretaría un español, un agustino, el padre Luis Marín, que es arzobispo, y nos ha felicitado, y muchos americanos han copiado la síntesis que hemos hecho nosotros para que se trabajara en los grupos sinodales. Ahora mismo vamos a mandar a todas las diócesis de España un resumen, porque claro, este informe de síntesis con 40 páginas, con 20 capítulos, con 3 partes, si lo dejas en las manos y no lo sintetizas o lo resumes, no es fácil de trabajar. Entonces hemos hecho un cuestionario, un íter, un camino para que se pueda trabajar. Pero sin imponernos medallas, creo que nuestra aportación ha sido buena. Lo que ha sucedido es que en la fase hasta octubre, en la fase diocesana hubo mucha participación. Luego, cuando vino preparación de la fase continental, hubo menos porque nos cogió el verano. Y después, la preparación más inmediata, ya participaron muy pocos. Pero en la primera parte participaron. Ahora se trata de enganchar a gente, que no se descuelguen, e implicar a otros, sobre todo jóvenes, que la participación ha sido más floja por parte de jóvenes, y entusiasmar a algunos curas, a algunos sacerdotes que han sido reticentes, que han puesto reservas y que han sido escépticos, y algunos obispos. Y por tanto hay que animarles, porque esto es algo que nos afecta a todos. Y no es una moda ni una ocurrencia del Papa Francisco, que esto pues pasará como una tormenta de verano. No, es algo sustancial y profundo al ser y al vivir de la Iglesia. La Iglesia del siglo XX es sinodal, y la Iglesia siempre ha sido sinodal, porque sinodal es de todos los bautizados. Se ha puesto de relieve la importancia del bautismo. Antes que el sacramento del orden está el sacramento del bautismo. El concilio empezó por ahí, porque algunos padres
conciliares empezaron por el capítulo primero, la jerarquía. Y no, la jerarquía no es lo primero en la Iglesia. Lo primero es el bautismo. Y la jerarquía está al servicio del pueblo de Dios y de los bautizados. El cura no puede hacer lo que le dé la gana en la parroquia. El cura está al frente de la parroquia para servir, pero es todos los miembros de la parroquia los que llevan adelante la comunidad cristiana, no el párroco, solo. Esto es importante. Ni el obispo en una diócesis puede hacer nada. Él, solo, sin contar con el presbiterio, los sacerdotes y con todos los miembros del pueblo de Dios. Por eso, una intervención de un servidor fue la frase de San Cipriano: ni sin episcopo, nada sin el obispo, pero nada sin el consejo de todo el presbiterio, que es como el senado del obispo, y nada sin el consentimiento del pueblo de Dios. Porque si no, el obispo no está en la fe de la Iglesia. Todo el pueblo de Dios tiene la unción del Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo no se puede equivocar el pueblo de Dios cuando cree en lo fundamental, en fe y en moral. Esto se ha puesto de relieve bastante en el sínodo. Bueno, y luego también agradecerle el trabajo que ha realizado y que está realizando en torno a Sor María, porque claro, evidentemente el que usted haya hablado personalmente 3 veces con el que está ahora como el prefecto, como sí, el prefecto para la causa de la fe, pues es una oportunidad que tiene usted y pocos. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿por dónde piensa usted que deberían andar? Yo me considero devoto de a pie, porque no tengo esa oportunidad como tiene usted, o los obispos, o el vicepostulador, de seguir, llamémosle, hay una serie de reglas del juego que hay que seguir, vale. Entonces, ¿qué puede hacer un devoto de a pie de esta parte del Atlántico? Porque los de la otra parte del Atlántico ya sabemos que son reflejo de la faceta evangelizadora de Sor María, y quedó muy patente en el foro, o sea, allí en el Congreso, la importancia de esos devotos. Pero, ¿y los devotos de esta parte del Atlántico? ¿Por dónde piensa usted que deberíamos ir? Porque claro, es como si los... Bueno. Sí, es retomar, porque por parte de todos los obispos de la conferencia episcopal ya veis que hay interés. Por tanto, aunque hubo 3 negaciones, eso no es nada, ¿no? Bien, por tanto, retomar. Si toda una conferencia episcopal pide al Santo Padre que eso se abra, hay un peso. Si toda la federación de franciscanos y franciscanas lo piden, tiene un peso. Y entonces lo que queremos es que se estudie objetivamente la documentación que se ha presentado y no conteste un oficial cualquiera, sino que sea la congregación como tal la que conteste. Y segundo, ahora es la postulación, porque la regla es, la postulación es la que tiene que hacer la petición formal. Nosotros los obispos españoles lo hemos pedido, los obispos de Osma Soria le hemos pedido, ahora el obispo de Osma Soria, el último, también, un servidor lo ha pedido. Pero hace falta que yo por eso le hablé al padre Chequín, que ahora la postulación general y él como vicepostulador, aprovechando esta coyuntura, se dirijan formalmente también en estos mismos términos a la congregación de la doctrina de la fe y que digan qué estudios hay que hacer para que prosiga la causa. Porque si no hay verdaderos errores ni hay herejías, ¿por qué el parón? Que digan en qué puntos hay que profundizar, porque no han dicho en qué puntos. Ese es el tema. Y entonces ahí pues los cursos que haya, los congresos o los escritos tienen que ir por esa línea. Pero hay que ir coordinado por 2 cauces. Uno, el cauce oficial, que es la postulación, porque toda causa siempre tiene un postulador y un vicepostulador, que es el interlocutor válido. Y luego también el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios organizado, no así al tuntún cada uno por su cuenta, sino con los obispos, con los pastores y con toda la congregación de los franciscanos y franciscanas y todos que quieran de buena voluntad participar. Pero hace falta que todo esto vaya bien orquestado y bien dirigido por estos 2 cauces. Postulación por un lado y presión, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, del otro, de todo el pueblo de Dios, pastores, laicos y religiosos. Y sobre todo, que digan de una manera ya definitiva, con todo lo que ahí se ha expuesto y se ha presentado, dónde está la dificultad para poder responder. Porque si no nos dicen dónde está, damos palos de ciego.
Ese es el tema. Yo creo que la situación es favorable. Ahora, como es una causa que ha sido muy compleja, porque cuando yo le dije a Víctor Manuel, al prefecto, que era una causa indicada, que se había pronunciado, se asustó un poco. Le dije, bueno, no se asuste, también hay favorables. Y entonces dijo, bueno, pues usted exponga un poco el status cuestione, que por otra parte está ahí, con muchos escritos, pero a veces tienen tantas causas y tanto trabajo y tantos temas que si no se da muy resumido, pues no entran en el tema. Y entonces a lo mejor la solución, la contestación la da un oficial del dicasterio, de la congregación, que a lo mejor no ha estudiado el tema. Y hay que ser, en ese sentido, serios, exigir que se diga. Ese es el tema. Perdón, la cuestión es, digo, Vicente, porque lo que yo observé en el sínodo, que es lo que mucha gente comentamos en el pueblo, es que el problema para abrir la causa es las cartas con el rey. Y ahí se quedó bien claro de que... No, eso no. El tema es la mariología, porque claro, tiene revelaciones privadas y en algunos de los momentos la Madre Ágreda dice que eso ha recibido ella revelación directa de Dios. Claro, la revelación pública acabó con el último apóstol. Lo demás son ya revelaciones privadas. Uno no puede atribuirse una revelación pública para ella o directa. Luego, por otra parte, pues tiene muchas cosas de los apócrifos, que los apócrifos no quiere decir que sea doctrina falsa, sino que no está reconocida canónicamente en los libros de la Biblia. Pero los libros canónicos aportan mucha documentación de las costumbres y de la cultura de esa época. Canónico no quiere decir que es falso, sino que no está reconocido como revelado. Utiliza mucho de eso. Y claro, pues ella de lo que vivía, que era mucho, pues lo vertía en su género literario del siglo XVII. Pero hay que entenderlo en ese contexto literario. La interpretación que hace de algunos pasajes de la Escritura hay que interpretarlo con el conocimiento que había en esa época en los teólogos y estudiosos de la Sagrada Escritura, que no son los de hoy. Y todo eso hay que contextualizarlo, y hay que probarlo. Más, alguna cosa más. Bueno, pues seguimos a Dios rogando y con el mazo dando. Esperanza paciente, esperanza paciente. Bien, yo creo que ahora se ha abierto una ventana, un rayo de luz, porque claro, al Papa ya le suena, porque ha estado en el Congreso ese. Y luego hay también, como dice Consuelo, pues desde Texas, México, California, etcétera. Incluso una gran ventaja puede ser, pues, Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, que fue el gran evangelizador de California, cuando él va allí, porque la vocación misionera franciscana se la debe a Sor María, que había leído los escritos, en la mochila se llevó el Nuevo Testamento y la mística Ciudad de Dios. Y ahora se ha escrito un libro sobre Fray Junípero Serra que dice que le debe gran parte de su vocación misionera a Sor María de Jesús de Ágreda. Como ha sido canonizado Fray Junípero Serra y en California y tiene el monumento, eso también es una gran aportación. Y el otro día me decía el padre, aunque es muy mayor, que está ya muy mayor, el padre Artola, pero está todavía lúcido, que le ha escrito también, le pidió que le escribiera a Víctor Manuel, al prefecto, que hay un jesuita, hermano Lego, que no es sacerdote, que lee todos los días la mística Ciudad de Dios. Y ese hermano está ahora en proceso de beatificación. Y ese hermano declara que le ha hecho gran ayuda espiritual la lectura que hacía todos los días de la Madre Ágreda. Es un argumento también a favor. Y tantos padres que se han servido, San Antonio y María Claret, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada más. Reiterarles mi gratitud por la participación, desearles un feliz año nuevo y a ver si es el año de la apertura de la causa de beatificación de Sor María de Ágreda. Bien.